Bueno, estamos listos para continuar en Como Cada Mañana. Está de visita en el estudio nuestro buen amigo, asesor en finanzas, el contador público Martín Domínguez Chiu. Hoy vamos a platicar sobre esa etapa en la vida del profesionista en que pues ya acabó, pero no sabe qué hacer. Es verdaderamente difícil. ¿No le pasó a usted? Para las personas que tuvieron la fortuna de terminar un estudio profesional, que saliendo de la universidad se sentía, oye, pues se supone que yo esperaba que me iba a sentir todopoderoso y muy bueno, ¿no? Y en realidad sientes muy vulnerable. Ciertamente, tal vez te hacen falta muchas cosas, entre ellas experiencia, y la experiencia es la que te da el sentido de poder, de conocimiento, de sabiduría. Pero en el aspecto de las finanzas, ¿cómo se siente uno? Pues no se siente de ninguna forma porque no sabe ni siquiera si está bien o está mal. Por ese lado, es muy difícil empezar a emprender proyectos cuando no se tiene nada de experiencia en cómo administrar las finanzas personales si no se aprendió desde chiquito. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Javier. Y no nada más desde chiquito, yo creo que debe ser un hábito, una costumbre, porque el hábito del ahorro, por ejemplo, es un hábito que normalmente no lo tenemos desde la casa. Claro. Y nos cuesta mucho trabajo poderlo ejercer. Pero hay una situación muy sorprendente en todo el sistema educativo que lo vemos diariamente con nuestros profesionistas, que desgraciadamente muchos de ellos pues no saben en realidad cómo ejercer un presupuesto, cómo poder reflejar en un papel sus ingresos y sus egresos. Simple y sencillamente empieza por llenar una forma de crédito de alguna tienda y no sabes cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos términos incluso con los cuales no están familiarizados los jóvenes, los profesionistas. ¿Por qué? Porque a lo mejor eres muy bueno en la cuestión de que tú vas a ser dentista, o tú vas a ser médico, o vas a ser psicólogo, o vas a ser licenciado, pero la cuestión de los números a veces no se nos da. Y muchas veces cogemos ese tipo de profesiones porque decimos, matemáticas nada que ver. Y esto no es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de supervivencia en este mundo y sobre todo que la economía importa tanto en que nos vaya bien o nos vaya mal en la vida, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por eso es importante que primero que nada los profesionistas sepamos hacer presupuestos. Un presupuesto incluye lógicamente lo que ganas, lógicamente lo que gastas, pero hay muchos gastos que incluso no consideramos como gastos reales, como por ejemplo irnos a tomar un café de 40 pesos todos los días, que a la larga si lo vas multiplicando y tienes el hábito de tomarte un café, solamente un café, de esos de 40 pesos todos los días, y a lo mejor sábados y domingos no vas porque a lo mejor no trabajas, o a lo mejor también vienen saliendo cantidades superiores a los 10,000 pesos, ¿no? Al año. Uh-huh. Entonces, ese tipo de gastos hormiga que de repente dices, al cabo es un café, no pasa nada, no, sí pasa algo. Todo ese tipo de gastos se te van yendo de la bolsa y al ratito cuando haces tu corte empiezas a decir, caray, ¿en qué se me fue? Lo del hábito del ahorro sí es muy importante porque ese tiene que estar en tu presupuesto como un rubro inamovible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como un gasto fijo. Como un gasto fijo que a la larga te va a producir tus efectos o tus beneficios que ya hemos comentado para el retiro, para una vacación que se necesita o para alguna emergencia que también sucede, ¿no? Entonces, el ahorro es importante que se tenga como un gasto inalineable. Habíamos comentado que de un 10 a un 15% es lo más viable de lo que ganas para no moverlo y no tocarlo, ¿no? Entonces, sí es importante el ahorro, pero también es importante que cuando recién salgas de la escuela y puedas tener acceso a lo mejor a un trabajo ya más o menos, en el que tengas un ingreso constante y puedas sacar una tarjeta de crédito, no te vuelvas loco con la tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que sucede normalmente con muchos de los jóvenes profesionistas? Que la tarjeta de crédito los ahoga, o los créditos también de algunos accesorios que ocupan para su profesión, sobre todo en el sector médico, que son tan caros, ¿verdad? De repente se endeudan los dentistas con su silla, con su material, con su equipo, que es carísimo para poder ejercer, o los mismos médicos, y entonces de repente esos créditos los van ahogando, ¿verdad? Entonces sí es importante también no volverse loco con los créditos, en realidad programarse de acuerdo al ingreso que van a tener, porque definitivamente eso de sacarse la lotería pues no sucede todos los días, ¿verdad? Entonces sí es importante tener bien claro los ingresos, bien claro los egresos y todos los egresos estipulados ahí en ese presupuesto que se tiene, porque no tenemos el hábito de hacer presupuestos. Lo recomendable es hacerlo cada mes con mes, ir haciendo un corte de cómo te va yendo, para entonces poder ejercer con una situación objetiva el dinero que va entrando. Y si no es suficiente, pues entonces buscar la manera de cómo poder tener mejores ingresos. Y en el caso de los profesionistas, ¿qué les recomiendas a ellos? Donde finalmente
pues esto que no aprendieron cuando debieron haberlo aprendido, tienen que enfrentarse a la situación de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me pongo a trabajar como empleado o pongo mi propio despacho o pongo mi propio consultorio? Es complicado llegar a ese punto porque en la realidad lo ideal que debería de suceder en las universidades es que nos dieran este tipo de materias, ¿verdad? Porque es una materia obligada. Si tú vas a estudiar para dentista, lógicamente que no vas a estudiar para ser un hermano de la caridad o para ser un doctor, tampoco vas a vivir de la caridad, vas a vivir del ingreso que tienes de esa profesión y nos deberían de enseñar a todos las finanzas personales, que no las tenemos, ni siquiera en la casa. En la casa, te digo, a veces es un tabú hablar del dinero, a veces no, ¿verdad? A veces sí también se habla, pero no con el suficiente conocimiento científico de cómo llevar a cabo en realidad un mejor manejo de nuestro dinero. Entonces ahí es cuando nos atoramos y ahí es cuando nos enfrentamos a una realidad. No sabemos manejar nuestro dinero. Y entonces sí debemos de pensar en que en realidad las finanzas personales las tenemos que llevar, ahora sí que como un estilo de vida, como una mejoría de nosotros mismos. Mucha gente piensa que dicen, las finanzas personales, ese tema no es importante. Y es el más importante que tenemos porque si no sabemos manejar nuestras finanzas personales, no sabremos manejar las finanzas corporativas ni las finanzas a nivel mucho más grande, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente no he visto que de repente viven en la opulencia, se terminan cargos públicos, se termina la buena racha y al ratito, pues a patear botes, ¿verdad? Porque no saben hacer otra cosa o tienen que empezar desde abajo? Entonces sí es importante poderse tener una clara idea de lo que las finanzas personales en realidad conllevan, ¿no? Y fíjate que para muchas personas finanzas personales implica el hecho de que les digas, oye, pues, ¿cómo debes de usar tu dinero? Pero eso le molesta a mucha gente, ¿eh? Déjame decirte que se considera como que uno insulta, ¿cómo no voy a saber cómo gastar mi dinero, no? Y esta parte es fundamental. Hace ratito que hablabas de las tarjetas de crédito, estaba yo pensando al mismo tiempo que estabas explicando esto, ¿cómo es posible, no? Que finalmente, por ejemplo, instituciones bancarias, como a la droga, te invitan, ándale, saca un crédito, aunque no lo necesites, pero ellos quieren que te contrates un crédito, porque finalmente de eso viven, de la gente que usa créditos, usa el dinero que no necesita para gastar dinero que no requiere. Exactamente, ¿no? Y aparte toda la mercadotecnia que siempre gira a nuestro alrededor de compra, 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 gasta, gasta, gasta. Incluso hay algunas situaciones que te dan un descuento adicional si lo pagas con tarjeta de crédito. No sé si te ha tocado esas promociones pues, sobre todo por ahí por el mes de noviembre, que es el Buen Fin o el Black Friday o todo lo demás que pides por internet. Bueno, pues muchas ocasiones dicen, no, pues paga con tarjeta de crédito a quién sabe cuántos meses sin intereses y te damos todavía un descuento adicional. Y tú, te regalamos 1 o 2 meses. Lo que pasa es de que eso es parte de la trampa, ¿no? O sea, no puedes salir de un hoyo cavando hacia abajo y eso es siempre importante que lo sepamos, ¿no? Y hay que analizar muy bien las cosas. Si somos de las personas que en realidad podemos pagar todo el saldo mensualmente, pues hay que hacerlo, hay que pagarlo y te quitas de problemas. Si somos de los que estamos dando a lo mejor un poco más del mínimo o el mínimo, entonces hay que ver en realidad qué tipo de tasa tenemos en nuestra tarjeta de crédito, porque en realidad eso es lo que nos mata, eso es lo que nos viene haciendo cada vez la carga de las deudas cada vez más pesada, ¿no? Oye, Martín, a ver qué bueno que tocas el tema. Ahorita podríamos ilustrarlo, aunque tal vez nos desviamos un poco del tema principal, pero sirve de mucho. O sea, finalmente una tarjeta de crédito no se puede utilizar el crédito revolvente de la tarjeta. Es decir, la ventaja de la tarjeta de crédito es que te da esos 30 días para que tú puedas disponer de ese capital, pero al final tienes que liquidarlo. Al final de cuentas. Esa sería la única forma de usar una tarjeta de crédito, porque en el momento en que empieces a utilizar el crédito como tal y a pagar intereses, ya caíste en sus garras. Ya caíste en el juego, pero sobre todo estar muy atento a las fechas de corte. Hay personas que saben muy bien su fecha de corte y entonces saben cuándo utilizar su tarjeta de crédito para que en lugar de pagar a un mes, pagar casi a mes y medio cuando la tarjeta corta. Entonces eso también es importante, saber su tarjeta, cuándo corta, las fechas de corte, para que esos gastos que usted esté efectuando no se le facturen sino hasta el siguiente corte. Entonces hay mucha gente que sí lo sabe, sí lo ve en sus estados de cuenta y entonces juega con esa situación y pues obtienen por lo menos otros 20 días de financiamiento gratis, ¿verdad? Para poder pagar el saldo completo. De lo que se trata aquí es pagar el saldo completo, si no los intereses te van a ahogar. Sí, y ahora... Y recordamos siempre que el saldo mínimo no siempre, o la mayoría de los casos, no es una situación de salvarte de la deuda o que estés pagando el capital y una cierta cantidad. No, por lo regular estás pagando una cierta cantidad de intereses, ni todo siquiera, y esa situación te va a ahogar.
Cuando es el pago mínimo, ¿no? Así es. Cuando es el pago mínimo. Fíjate que una cosa que sería fenomenal y a que a los bancos no les gustaría nada sería que te organizaras un taller básico nada más de lo que es la tarjeta de crédito. Porque muchas personas ni siquiera entienden qué es el corte, ni cuándo es, ni lo que es el saldo promedio y ese tipo de cosas de las cuales los bancos se valen para estar haciendo el negocio de la vida, ¿no? Así con es. esos intereses tan altos. Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Nos das tus números de contacto, por favor? Claro que sí, a través de redes sociales, a través de Facebook, Martín Domínguez Chiu, experto en finanzas personales, con mucho gusto para recibir este tema. Este tema les agradezco que lo hayan sugerido la semana pasada. Lástima pues que no pudimos venir al programa, pero sin embargo pues aquí lo tenemos desarrollándolo una vez para todos ustedes. Muchísimas gracias, Martín Domínguez. ¿Nos diste ya tus números de contacto? Sí, claro que sí, a través de Facebook, en redes sociales, Martín Domínguez Chiu, experto en finanzas personales. Y también quiero felicitar allá a mi amigo, el psicólogo de cabecera, Edmundo Sánchez, su nuevo programa que tiene ahora a través de Uniradio 1470, que ahora es RCN, ¿verdad? Ahí está los martes, miércoles y jueves de 9 a 11. Ahí pueden localizar también ahí, haciendo competencia un poquito con el programa, pero sin embargo está muy interesante. Fabuloso, muchísimas gracias, Martín. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos con más contenido como cada mañana.